Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Marcela García y en esta noche vamos a hablar sobre un tema específico llamado el marco legal del derecho de asociación sindical. Tenemos planteadas unas preguntas a las cuales estaré respondiendo estas preguntas planteadas. En esta encontramos qué es el derecho de asociación sindical. A esto se define el derecho de asociación sindical en Colombia, que es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho libre de asociación, como, como quiera aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para construir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme a lo que consagra los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Encontramos las normas constitucionales y legales que garantizan el derecho sindical. Estas están amparadas en el artículo 39 de la Constitución Política. En este artículo encontramos que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Acá también encontramos normas que amparan la organización de estos órganos sindicales. La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia en los artículos 1, 2, 23, 38, 39, 53, 55, 56, 58 y 103. Los convenios internacionales de la OIT, 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relaciones de trabajo en la administración pública y al fomento de la negociación colectiva, incorporados en la legislación nacional mediante las leyes 411 y 524 de 1997 y 99, respectivamente en la condición de Estado Social de Derecho, y el Decreto Nacional 160 de 2014. El sindicato y sus requisitos para constitución y funcionamiento. El sindicato es una asociación de carácter democrático que puede generarse libremente tanto en el sector público como en el sector privado. Una de las principales actividades consiste en negociar en nombre de sus afiliados cuestiones de interés común como salarios, vacaciones, condiciones de trabajo y licencias. Los individuos afiliados al sindicato de trabajadores, por su parte, deben comprometerse al pago de cuotas sindicales, asistir a reuniones y adherirse a las acciones, por ejemplo, huelgas a las que se acuerden en el seno de la organización. Tenemos los tipos de sindicatos que se conforman desde empresa. Este está conformado por trabajadores de varias profesiones, oficios o especialidades, los cuales prestan su servicio en una misma empresa. De industria o por rama de actividad económica. Están formados por empleados que prestan sus servicios en empresas distintas, sin embargo, estas empresas están en la misma industria. Gremiales. Lo conforman trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De oficios varios. Está formado por empleados de profesiones diversas. Este sindicato únicamente podrá ser conformado cuando en el lugar no existan trabajadores con una misma profesión, actividad u oficio en el número mínimo requerido para formar uno gremial. Encontramos acá otra de las preguntas planteadas, donde nos dice que explique en qué consiste la representación sindical y su importancia frente a la negociación colectiva. Además de ser un derecho, la libertad sindical y de asociación permite a los trabajadores y empleadores unirse para proteger mejor no solo los propios intereses económicos, sino también las libertades civiles, como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y a la libertad personal y colectiva.
La representación de los trabajadores en su finalidad en el ejercicio de los derechos procedentes de los contratos individuales de trabajo, la representación de los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad social. Encontramos otra pregunta acá. ¿Qué se entiende por fuero sindical, clases de fuero y quiénes detentan dicha garantía? El fuero sindical y su alcance en la contratación laboral. Concepto: el fuero sindical es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto. Sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Es un derecho considerado por la misma Constitución Nacional en su artículo 39, donde expresa allí, explicita esta norma que se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. El fuero sindical otorga una estabilidad laboral reforzada, protección. Se traduce en el hecho de impedir que el trabajador sea despedido o trasladado o que sus condiciones laborales sean desmejoradas como consecuencia de su actividad sindical, conforme al artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, el fuero sindical tiene como finalidad proteger al trabajador de que el empleador lo castigue por promover actividades sindicales en sus instalaciones. Con ello, se evitan las posibles represalias de un empleador descontento con sus trabajadores por sindicalizarse. O sea, lo que nos dice acá en resumen es que está cubierto por este artículo donde impide, o sea, el artículo protege al líder sindical, a los que conforman el sindicato, de que sean despedidos por injusta causa o que sean trasladados a otras instalaciones por varias razones sin fundamento. Entonces, esto evita que los empleadores, como el bien decir en las empresas, los cojan entre ojos por luchar por sus derechos y por luchar por los derechos de sus compañeros. Encontramos las clases de fueros, encontramos el fuero de fundadores y de adherentes, literal A del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 57 de la Ley 50 de 1957. El fuero de directivos o fuero ordinario, el fuero de reclamantes para los miembros de las comisiones de reclamos, el fuero circunstancial del decreto 2351 de 1965, el fuero convencional mediante el mecanismo de la convención colectiva, ampliar el fuero a trabajadores sindicalizados que por ley no estarían amparados o aforados. Nos topamos acá con otra pregunta donde nos pide que expliquemos en qué eventos el empleador puede despedir trabajadores que gozan de fuero sindical y si se debe adelantar algún trámite. Despido del trabajador amparado por fuero. Justa causa y autorización judicial. Justas causas: liquidación o clausura definitiva de la empresa, clausura, perdón. Las causales enunciadas en el artículo 62 y 63, el juez negará el permiso que hubiere solicitado el empleador para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical o para desmejorarlo o para trasladarlo, si no comprobare la existencia de una justa causa. Si se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará a la empleadora a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido. En el evento de que el trabajador haya sido trasladado, se ordenará la restitución del trabajador al lugar donde antes prestaba sus servicios o a sus anteriores condiciones de trabajo, y se condenará al empleador a pagarle las correspondientes indemnizaciones. Terminación del contrato sin previa calificación judicial. La terminación del contrato de trabajo por la realización de obra contratada u otra por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio, por mutuo consentimiento, mutuo acuerdo de las partes, por sentencia de autoridad competente
y no requiere previa calificación judicial de la causa en ningún caso. Entonces acá terminamos con la importancia que tienen los sindicatos en nuestras empresas, pero también que se cumpla con la normativa, no solamente lo que exigimos a las empresas, sino también como participantes de los sindicatos, cumplir también con las normas que nos exige la ley. Es muy positivo tener en nuestras empresas sindicatos que luchen por esos derechos que a veces nuestros empleadores y las empresas omiten por X o Y causa, muchas veces de tipo monetario, pero cuando se hace las cosas bajo la luz de la ley, siempre tendrán un buen resultado. Muchas gracias por la atención prestada. Estén muy bien.